Hola chicos, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos nuevamente por acá. Gracias por asistir al canal. El día de hoy vamos a continuar resolviendo ejercicios de prueba 2 de evaluaciones de física de bachillerato internacional. En esta ocasión les propongo resolver la pregunta número 2 de noviembre del 2023. Esta pregunta tiene que ver con el tema de ondas. Así que, ya saben, acompáñenme a resolverlo. Bien, vamos a leer entonces la pregunta. La pregunta dice, luz monocromática entra por la base de una cubeta de plástico que contiene agua y una capa de aceite flotando sobre ella. Un estudiante dibuja un diagrama para mostrar las direcciones que sigue la luz a medida que atraviesa las capas. Entonces ya ven, ingresa desde la parte inferior. El diagrama del estudiante tiene un error en la posición A, marquemos acá la posición A, y otro en la posición B. Entonces ahí tenemos también el error en la posición B. Los índices de refracción de los materiales se muestran en el diagrama. Entonces vamos a ver esos índices justamente, están en la parte derecha y ahí tenemos los diferentes índices, ¿no? Tenemos, por ejemplo, del aire con un valor de 1, lo cual implica que abajo, donde tenemos aire también, pondríamos que el valor del índice es de 1. También nos muestran los demás, ¿no? Nos muestran del aceite, del agua, del plástico y sus correspondientes valores al lado derecho. Entonces 1.47, 1.33, 1.60, etcétera. Bien, para tomarlo en cuenta como datos cuando estemos resolviendo el ejercicio. Perfecto. Nos dice la luz se refracta a un ángulo de 32 grados cuando entra en la capa de plástico como se muestra. Ahí tenemos justamente ese ángulo de 32 grados que es con la normal. ¿Ok? Esto ya lo podríamos poner como dato. Pero antes de eso, sería importante que nosotros le demos un nombre a cada medio con el afán de poder identificarlo cuando en las ecuaciones pongamos. Entonces, por ejemplo, podemos poner que el aire es A, el plástico B, el agua C, el aceite D y el aire E. ¿Ok? Entonces, en este caso, nos están dando el dato de uno de los ángulos, ¿no es cierto? Este dato que dice que de 32 grados, que vendría a ser, si tomamos en cuenta el opuesto por el vértice, vendría a ser justamente este ángulo que vemos en pantalla, ¿no es cierto? El de ingreso, ¿no es cierto? De 32 grados, el de incidencia. Y por eso pondríamos como dato que el seno de tita B es de 32 grados. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos. Ahora nos pide que identifiquemos el error de A, ¿no es cierto? Que lo expliquemos por qué razón pasa. Entonces, nos damos cuenta que entre el plástico y el agua hay un cambio de índice de refracción de 1.60 a 1.33, es decir, disminuye, ¿no? Este índice disminuye. Vamos a ver qué pasa cuando hay una disminución. Según la ley de Snell que vemos en pantalla, nosotros podemos acoplarlo a nuestras variables, ¿no? Las que nosotros pusimos como nombre en cada uno de los medios. Entonces, los medios que estamos trabajando en este momento sería el seno de tita C es igual a NB sobre NC sobre el seno de tita B, lo cual sugiere entonces que si NB sobre NC 1.6 sobre 1.33 nos da en la calculadora un valor de 1. En 1.2 seno de tita B, sugiere entonces que el seno de tita C es 1.2 veces el seno de tita B. Es decir, seno de tita C es mayor que el seno de tita B. ¿Por cuánto? Por 1.2 veces. Entonces, ¿esto qué nos dice de manera general? ¿Qué es lo que nos hace pensar que al disminuir el índice de refracción, el ángulo de refracción debería incrementar? Pero en la gráfica no sucede eso. ¿No es cierto? Se observa que disminuye. Por lo tanto, ese sería el error, ¿no? Que en lugar de aumentar el ángulo, lo que está pasando es que disminuye. Luego, entre el C y el de agua y aceite, tenemos un cambio de 1.33 a 1.47, lo cual significa que aumenta. Y aquí tenemos, si ustedes ven en la gráfica, en el punto B, tenemos reflexión interna total, lo cual significa que justo antes de esta reflexión interna total debería haber un ángulo crítico, ¿no es cierto? Entonces, la idea sería sacar justamente ese ángulo crítico y comparar el ángulo crítico con el ángulo que tenemos para verificar si en realidad se está cumpliendo o no con la idea de que haya esta reflexión interna total. Entonces vamos a utilizar los índices de refracción para verificar si es o no posible que este fenómeno se dé, el fenómeno de reflexión interna total. Entonces vamos a utilizar seno de tita D porque ahora es el medio D y el medio C. Entonces seno de tita D es NC sobre ND por el seno de tita C. ¿Ok? Vamos a reemplazar los valores correspondientes para ver qué nos sale. Entonces ponemos el seno de tita D, ¿no es cierto? Que tendría que ser una tita D de 90 grados, tendría que ser de 1, seno de 90 es 1. Y esto tendría que ser igual a NC
sobre nd por el seno de tita c. Es decir, el seno de tita c tendría que ser nd sobre nc, ¿verdad? Y entonces, si ponemos los valores que actualmente tenemos para verificar si se puede dar o no el fenómeno, vamos a tener que es 1.47 sobre 1.33. Y aquí si ponemos una calculadora se van a dar cuenta que nos va a salir un mal de error. ¿Por qué? Porque lo que estoy buscando es el ángulo, ¿no es cierto? Entonces, tita c tendría que ser el seno menos 1 de 1.47 sobre 1.33. Y esto evidentemente nos va a dar mayor que 1, el 1.47 sobre 1.33. Y el seno menos 1 de un número mayor que 1 es más error, es decir, es un error matemático. Por lo tanto, NC tendría que ser mayor que ND. ¿Qué significa? Que el índice del que ingresa debe ser mayor del que sale, cosa que no sucede en este caso. En este caso, el índice de refracción del medio 1 debería ser mayor que el del medio 2 para poder tener reflexión interna total. Y como les digo, en este caso eso no se da. Por lo tanto, es imposible. Por lo tanto, hay un error en la posición B. ¿Ya? La siguiente pregunta me dice, calcule el ángulo de incidencia en interfase aire plástico. ¿Ok? Entonces, el ángulo que nos van a pedir justamente es entre el medio A y B que nosotros ya hemos puesto. Y justamente aquí lo que tendríamos que hacer es aplicar la ley de Snell nuevamente como seno de tita A sobre seno de tita B es igual a NB sobre NA. Recuerde que estos son los medios sobre los cuales estamos trabajando. Entonces lo que estamos buscando es el tita A, el de incidencia, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos el de refracción como dato. Entonces tendríamos tita A es seno a la menos 1 de NB sobre NA por el seno de tita B. ¿Ok? Vamos a poner los correspondientes valores y tenemos que tita A es seno menos 1 de NB sobre NA. ¿No es cierto? Aquí vemos los valores, NB tenemos 1.60, NA tenemos 1, entonces vamos a poner justamente aquí nuestro 1.6 sobre 1, ¿no? Y esto por el seno de tita B que ya nos dieron como dato y que obedece a un valor de 32 grados, ¿ya? Bien, entonces ponemos una calculadora y obtenemos un valor de 57.9 grados que aproximadamente es 58 grados y con esto lo tenemos resuelto, ¿ya? Entonces este ángulo sería de 58 grados. Perfecto. Luego me dicen que calcule el ángulo crítico para la interfase plástico-agua. Bien, vamos a resolver entonces esto. Primero, plástico-agua. Tendríamos entre B y C, siendo el medio de incidencia B y el de refracción C. ¿Ok? Vamos a utilizar entonces los valores 1.60 y 1.33. ¿Ok? Y también nos vamos a valer de lo que ya antes habíamos hecho. Nos están pidiendo que sea para el ángulo crítico, entonces podríamos utilizar la deducción anteriormente hecha entre el medio C y el medio D, pero ahora para los medios B y C, ¿ok? Entonces tendríamos, ya aplicando el pensamiento crítico de hace un momento, tendríamos que el seno de tita B es N C sobre NB, ¿ok? Para tener ángulo crítico, ¿no? Entonces esto vamos a copiarlo, nos lo vamos a llevar para acá a la pregunta y le vamos a acomodar de tal manera que lo podamos usar. ¿Sí? Recuerden que ustedes en el examen lo van a hacer a mano, así que pues simplemente volverlo a escribir, ¿ya? Entonces de aquí vamos a despejar justamente este tita b y tendríamos que es seno menos 1 de nc sobre nb. Y esto vendría a ser entonces con los datos seno a la menos 1 de los valores correspondientes de 1.33 sobre 1.6. Y esto nos da un valor de 56.23 grados. Bien, la siguiente nos dice, el estudiante plantea la hipótesis de que el rayo de luz parcialmente reflejado desde la superficie inferior de plástico está polarizado, ¿ya? Y lo primero que nos preguntan es, resuma el significado de polarización, ¿ya? Ok, aquí para poder resumir polarización es importante recordar que el polarizar significa que nosotros vamos a evitar que todas las direcciones de la onda pasen a través de un polarizador. Es decir, el polarizador solo va a permitir que una dirección de onda pase a través de él. En conclusión, la polarización es cuando la onda se encuentra en un único plano. ¿Por qué se encuentra en un único plano? Porque pasó a través de un polarizador que hizo ese efecto. ¿Ya? La siguiente pregunta dice, explique cómo puede comprobarse experimentalmente esta hipótesis. Bueno, esto realmente es sencillo porque a través de un par de polarizadores lo que podemos hacer es que según la ley de Malí, cuando el ángulo cambia,
¿verdad? Entre estos polarizadores, la intensidad de luz que pasa a través de ellos también va a cambiar. Es decir, mientras mayor sea el ángulo, la intensidad de luz va a ser menor. Por ejemplo, en el caso de ondas de luz, ¿no? Va a ser menor. Esto obedece a la ley de Marie. Entonces, ¿cómo podemos comprobar? A través de dos polarizadores. Y obviamente una fuente de luz, ¿no es cierto? O sea, una fuente de luz, un polarizador para poner la luz en un solo plano, otro polarizador que le vamos a girar de tal manera que cambie el ángulo entre los dos y en una pantalla vamos a ver que la intensidad de luz disminuye. Bien, de esa manera nosotros tendríamos comprobado justamente esta hipótesis experimental de lo que viene a ser la polarización. Bien, eso es todo, chicos. Entonces, como ven, esto ha sido un ejercicio de ondas, se puso más énfasis en lo que vendría a ser ley de Snell y acá abajo un poquito sobre la ley de Malí, pero en su mayoría, como ven, ha sido ley de Snell, es decir, casi todo el ejercicio se ha resuelto con ley de Snell. Bien, entonces ahí la recomendación de que siempre vayan estudiando y perfeccionando justamente esta parte. ¿Ok? Con eso me despido, espero que el ejercicio haya sido de utilidad, que puedan repasar. Recuerden que realmente la idea de estos ejercicios es repasar, difícilmente aprender, ¿no? Porque no estamos enseñando teoría como tal, sino la aplicación de esa teoría. Si ustedes en algún momento requieren que se enseñe la teoría o la explicación técnica de cómo se llega a estas evaluaciones, pueden pedirlo en los comentarios, ¿no? Y bueno, también si nos pueden ayudar con su like, comentando también, ya ven que no cuesta nada, si lo pueden hacer nos ayuda muchísimo para que el canal crezca. ¿Hecho? Entonces, nada más, espero que les haya servido de algo, espero que puedan seguir mejorando y puedan seguir creciendo en el conocimiento de esta materia tan bonita que es física, ¿ya? Les mando un abrazo súper fuerte y pues ayúdenme con su like. Ok, hasta pronto. Chao.